una manzana de 22 hectáreas, es un predio muy grande. Después, los espacios se fueron utilizando para distintas dependencias, barrios, para dependencias públicas, policiales, bueno, se fue acotando, pero sigue siendo un predio muy grande, y se sabe que en días va a comenzar aquel proyecto que Eurnequian presentó y luego le aprobó la actual gestión en el marco de un convenio urbanístico para que puedan construir un emprendimiento mayoritariamente inmobiliario. Hay que recordar, fines del gobierno de la Sota en 2007 se le vende este predio, después Luis Juez, intendente de la ciudad, lo declara zona verde, queda inutilizable por lo menos a los fines de construir edificaciones en ese lugar y después el convenio urbanístico le ha permitido. Hubo presentaciones judiciales, incluso una de quienes pertenecen al equipo de antropología forense, pero bueno, después no prosperaron. Y hay otra que tiene que ver también con un simbolismo muy fuerte que tiene ese espacio, María, con respecto a la historia argentina, ¿no? Bueno, sí, ahí la gente del Plan Conintes sigue luchando para que no se edifique nada porque hay que buscar pruebas ahí de la lucha que sostienen ellos como reconocimiento de víctimas del Plan Conintes de la década del 60. Pero antes que eso hay razones que no son históricas y que el Foro Ambiental es el que está luchando ahora para que por lo menos yo diría que se retrase, porque no sé, ojalá pudiera revertirse todo esto. Quizás yo sostengo que fue una mala decisión del gobierno provincial de vender esta reserva militar en su momento, y una mala decisión del actual gobierno municipal de levantar esta medida de que era una reserva verde, que en realidad, hay que reconocerlo, lo sostuvo el intendente Luis Juez y luego el intendente Giacomino. Mestre consideró que esta decisión había que levantarla y permitirle al grupo Eurnequian edificar. El Foro Ambiental, estos son los cuestionamientos que hace a través del biólogo Copta, Federico Copta. Lamentablemente ya en el 2012 se aprobó la ordenanza de convenio urbanístico, en enero de 2013 se aprobó el convenio urbanístico con esta empresa dueña del ex batallón 141 y nos quedaron muchas dudas desde ese momento. Por ejemplo, se prevé que va a haber 4.400 departamentos, entonces estamos hablando que habrá entre 15 y 20.000 personas viviendo allí. Si hemos tenido las cloacas colapsadas en el lugar, en la zona de la Avenida de los Incas desde el año 2009, nos está dando una pauta clara que los conductos estaban saturados, pero estamos hablando de años de vertidos cloacales. Entonces, si metemos 15.000 personas más, ¿quién se hace cargo del cambio de infraestructura, de ampliar los diámetros de la red cloacal para llegar al conducto maestro? Y eso jamás fue respondido por la municipalidad. Entonces, entendemos que además, pueden pasar dos cosas. Uno, que no se haga nada, en cuyo caso, si veníamos con desbordes cloacales en toda la zona, se van a multiplicar más aún. Pero por otro lado, si no, lo que va a suceder es que toda la ciudadanía se va a terminar haciendo cargo de un mayor volumen cloacal y bueno, tenemos que pagar toda la ciudadanía una ampliación de los diámetros de caño, por ejemplo. Estas son algunas de las razones por las que el Foro Ambiental reclama que se respeten las leyes nacional y provincial que obligan a presentar un estudio ambiental y a realizar una audiencia pública antes de comenzar obras como las que en breve se iniciarían en el ex pabellón 141. Aclaran que no es solución al problema que el grupo Eurnequian se comprometa a construir una planta cloacal. Porque esta planta cloacal está ubicada al sur del río Suquía, más o menos a la altura de Bajo Grande. Entonces va a ser una planta de tratamiento que va a llevar vertidos cloacales básicamente de la zona sur de las vías y la zona sur de la circunvalación. El secretario de Planeamiento de la Municipalidad dijo, que es una manera de responder a la necesidad habitacional de Córdoba, que crece 150.000 habitantes cada 10 años. Sí, el tema es que lamentablemente la posibilidad de haber tenido un espacio verde en un lugar tan estratégico de acceso público, a ver, cualquier persona puede ir al Parque Sarmiento tomando un ómnibus y podría haber utilizado este predio también como recreación. Entonces,
no es lo mismo 23 hectáreas en esa ubicación que en la periferia. Y hubiese sido realmente un gran logro para los habitantes de la ciudad de Córdoba que esto fuese un espacio verde. Las imágenes que estamos viendo, María, que decoran la nota, ¿son actuales? ¿Son de hoy? Sí, sí, esta mañana las hemos tomado. Está el campo con algunos edificios destruidos ya, pero la verdad a mí me produce una gran tristeza. Yo digo, no luchamos lo suficiente, son 22 hectáreas. En realidad Córdoba casi no tiene espacios verdes. Tiene ese Parque Sarmiento que ya quedó chico, cualquiera que se dé una vueltita un fin de semana, es un parque absolutamente saturado. Y es verdad lo que decía Copta, tener la reserva del General San Martín, bueno, sí, pero está en la periferia. Claro, ni siquiera el Parque de las Naciones, que está en un sector que por ahora no tiene seguridad. O sea, era un lugar clave. Yo digo, ¿qué pasó con nosotros? No luchamos lo suficiente. Y al intendente, bueno, le pareció que estaba bien, ¿no? 22 hectáreas que podríamos haber disfrutado todos, que prácticamente desde todos los sectores de la ciudad podrían confluir gente ahí, y no nos movilizamos lo suficiente, ¿no? Bueno, esto tienen también los convenios urbanísticos, ¿no? El beneficio que se promete para una ciudad, mientras que se le da un beneficio millonario, hay que decir, claro, a un privado, ¿no? Ellos tienen que construir un sistema de depuración de cloacas, tienen que construir rotondas de sistematización. Sí, pero vial. Nada de eso, nada de eso. Es verdad, María, déjame terminar porque quería reflexionar esto. Tienen que hacer una plaza de memoria, tienen que conservar y restaurar uno de los pabellones que ha quedado ahí después de todo lo que han destruido, pero coincido con vos, María, si es lo que ibas a decir, si no, corregime, eso no rezarse al pueblo que deja de tener un espacio enorme a 20 cuadras del centro de la ciudad. O sea, ¿a dónde tenemos otro espacio para que confluya toda la gente? Vamos para a seguir. Es muy difícil. Bueno, y lo de las cloacas, ya lo explicó esta persona, Federico Copta, ¿no? La planta cloacal va a ser al frente de la que está actualmente y para recoger líquidos de otro sector de la ciudad, ¿no? Bueno. Federico Copta, a través de él, el Foro Ambiental, hace todo un cuestionamiento de la política de ambiente que no tiene la actual gestión. Esto los dice. No hay dentro de las prioridades de la municipalidad la reserva ambiental, digamos, el cuidado del ambiente que debería tener puesto como política ambiental. A ver, por ejemplo, estamos hablando que el intendente Mestre, cuando fue candidato, prometió 200.000 árboles plantar. Luego, en su plan de metas puso primero 100.000, después 80.000, y la verdad es que los árboles no se ven. Entonces, entendemos que hay prioridades que tendría que haber tenido que no fueron respetadas y que en esta ordenanza de convenios urbanísticos, por ejemplo, han existido convenios urbanísticos en lugares que realmente no se atienen para nada a una planificación de la ciudad, por ejemplo, en uno que existe en la zona de la Cañada, pasando la circunvalación del otro lado, en donde son 500 hectáreas sometidas a convenio urbanístico, que es un campo de soja sin ningún servicio. Entonces, ¿con qué sentido se generaban convenios urbanísticos solamente a cambio del 15% de ese campo que se considera espacio verde y que incluso en los fundamentos se planteaba como que iban a ayudar a reducir la contaminación atmosférica de Córdoba, lo cual es un disparate? Ahí está entonces la palabra de este biólogo que está haciendo señalamientos que tienen que ver con el uso de este espacio y decíamos hace minutos lo que debería ocurrir de aquí hasta que se ponga el primer ladrillo. Instancias participativas como una audiencia pública y también un estudio de impacto ambiental, de qué impacto va a generar en ese sector de ciudad la instalación de un lugar que en este momento no entra ni sale un auto, van a hacerlo de a miles en un futuro. Eso es impacto ambiental, no impacto ciudadano, sí. Implica muchas cosas. Ahora, el impacto ambiental lo hace la misma empresa, ¿no? Sí. Debe hacerlo la misma empresa, así que eso también es relativo. Y debe analizar el municipio, que sí, claro, es el mismo que le autorizó ese esquema de trabajo en ese lugar. Claro. Vamos a tomar un contacto ahora, si te parece. Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, está viendo el programa. Nos interesa también escuchar su opinión porque ya en minutos vamos a escuchar la palabra de una historiadora que insiste en que el plan Conintes
tiene que ser uno de los eslóganes o razones por la cual este espacio debería ser preservado como un lugar de la memoria. Fresneda, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Fresneda, nos interesa conocer, agradecemos la comunicación también, porque están debatiéndose muchas cuestiones aquí que hablan desde lo inmobiliario. Sabemos que usted se ha referido a la cuestión y que excede a la parte comercial que tiene todo este proyecto y que habla más de la historia. ¿Qué planteo ha hecho usted al respecto? Así conocemos un poquito qué participación tiene la Nación en esto. Sí, me interesaba que ustedes en el importante y completo informe que estaban llevando adelante, que lo estaba justo viendo, también puedan informar a la comunidad que yo el año pasado tenía una reunión con el intendente Mestre en el marco de una mesa de diálogo que solicité a través de nota formal como secretario de Derechos Humanos de la Nación, que tengo la competencia en relación a lo que son sitios de memoria en donde se cometieron crímenes de lesa humanidad por ley 26.961. Esa mesa de diálogo que solicité fue primero con un objetivo que fue justamente la señalización de ese lugar, y el año pasado hemos señalizado y hemos dejado la huella de que en ese lugar, en el 141, no solamente estuvieron detenidos ilegalmente los de Plan Coninte, sino que también estuvieron secuestrados y detenidos personas como Piero Di Monti, que fueron víctimas del plan sistemático de exterminio del opositor político. En ese lugar funcionó el destacamento de inteligencia 141, desde donde se planificó y se llevó adelante la matanza de la gran mayoría de los cordobeses que estuvieron secuestrados en La Perla. Por lo tanto, es de mi responsabilidad todo lo que sea sitios que fueron utilizados para cometer crímenes de lesa humanidad, no solamente señalizarlos, sino también llevar adelante una política de preservación negociada con la comunidad. Yo, lógicamente, no desconozco que existen proyectos inmobiliarios, desarrollistas, y tampoco desconozco que existen proyectos que pretenden ampliar la cuestión ambiental y mejorarla y preservarla. Porque si mi responsabilidad es insistirle al intendente Mestre, insistirle a la empresa Eurnequian de que se sienten en una mesa para arreglar y para negociar cuál va a ser la preservación del lugar para que el futuro de los cordobeses, para que todos tengamos herramientas de la historia para no repetir la historia esa. Por lo tanto, vamos a solicitarle tanto a la empresa como al intendente Mestre que hagan lugar a mi nota del año pasado pidiendo de que se conforme la mesa de diálogo para arreglar junto con el organismo de derechos humanos un lugar de preservación para que exista ahí la memoria. Es responsabilidad de la provincia, de la ciudad, de todos los ciudadanos, de que donde se cometieron crímenes de lesa humanidad los podamos preservar, para que la gente sepa qué pasó con los Conintes, pero también qué pasó en ese lugar en donde se decidió la vida y la muerte de muchos cordobeses. Fresneda, le hago una pregunta que probablemente surja de incluso una inquietud que se puede plantear cualquier ciudadano. ¿Por qué hubo un momento en el que espacios que han sido tristemente emblemáticos de la tortura han sido convertidos o pudieron ser convertidos en espacios para la memoria, y ahora pareciera en este espacio que incluso ha sido desmantelado y destruido en gran parte de su territorio? Y el mismo debate me parece que le cabe a la cárcel de San Martín, donde incluso sé que hay pedidos, algunos que han surgido de su espacio también, y en Córdoba, de ex detenidos, ex presos que han sufrido de la dictadura militar. Pero ¿por qué es tan difícil en este momento? Se habla que la cárcel de San Martín había empezado a ser desmantelada. Digo, hay cosas que se pierden que son irrecuperables. ¿Cuál sería la herramienta que falta para frenar este tipo de acciones? Creo que lo primero que yo como funcionario público nacional tengo que hacer es tratar de lograr el diálogo. He solicitado a través de notas y no he tenido respuestas. Con respecto a la unidad penitenciaria número 1, he solicitado conformar la mesa de diálogo también para poder arreglar junto con los organismos de derechos humanos y autoridades competentes una solución para preservar una parte, al menos para que no detener el desarrollo de las políticas públicas que cada gobierno por voluntad popular tiene capacidad de decidir. Pero también hay intereses superiores que son intereses que hacen a la República y hacen a la humanidad. Por eso fueron crímenes de su humanidad
se deben respetar. ¿Por qué se hacen y por qué se llevan adelante políticas que desatienden estos intereses superiores? Miren, deberían preguntárselo a ellos. Yo estoy haciendo todo lo posible y más que todo intentando que el gobernador me responda a la nota por el tema de la UP1, intentando que Mestre me responda en relación a la mesa de diálogo para también el destacamento 141. Hay lugares y hubo momentos que pudimos avanzar bastante en lo que fue cuando fue gobernador Schiaretti, en relación a lo que fue el centro clandestino de detención de la D2, de la Ribera, como así también de la Perla, cuando estaba Néstor Kirchner, pudimos llevar adelante políticas. Después, lógicamente, uno tiene que tener una racionalidad y sensatez para tener una política de memoria histórica que tampoco sobreabunde ni detenga el desarrollo de una ciudad. Por eso estoy hablando de mesas de diálogo y no de imposición. Lógicamente que cuando uno no tiene respuesta va a tener que accionar judicialmente. Entonces, en relación a la UP1 hay una medida cautelar dictada por el doctor Uruguata Narvaja que detuvo la destrucción de la cárcel. Cuando no existe la apertura, lógicamente no dejan otra alternativa a las víctimas, como hizo Vitín Baroneto, con respecto a la UP1, que llevar adelante una medida judicial. Lo que queremos evitar es tener que siempre judicializar las cosas que son valores de todos los argentinos. No se puede estar discutiendo a esta altura cuando existieron fallos judiciales, causas firmes. En esos lugares sucedieron horrores. Y por lo tanto, lo importante es de que nos podamos sentar a dialogar, porque muchas veces nos dicen que nosotros no queremos dialogar, pero yo le estoy pidiendo hace mucho tiempo que nos sentemos a dialogar a ver qué políticas públicas son razonables y sensatas para dejar también una huella de la historia y construir la garantía de no repetición entre todos los argentinos. Por más que tengamos algunas diferencias políticas, lo importante es llevar adelante estos valores de la democracia, que creo que nos involucran y nos comprometen a todos. Doctor Fresneda, María Teresa Marcelo lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, María Teresa, ¿cómo estás? Algunas preguntas. Primero, entonces, pareciera que habría una mayor expectativa con el futuro gobernador Schiaretti con respecto a la atención de los centros de la memoria en cuanto a presupuesto en los diferentes centros de la memoria que hay en Córdoba. Y segundo, una opinión en realidad, le preguntaría, sobre esto, usted dijo de no detener el desarrollo urbano, pero esto de la mezcla del desarrollo urbano en este lugar y la señalización como centro de la memoria, ¿lo satisface? Mire, yo lo que estoy planteando, la primera pregunta de usted, mal podría yo ser crítico con la gestión, el diseño de políticas públicas de derechos humanos en el anterior gobierno de Schiaretti, porque fui uno de los actores, conjuntamente con la organización Hijos y familiares y los organismos, de lo que fue la ley de la memoria. Tuve el orgullo, digamos, de participar de ello y también de participar de lo que fue el traspaso, que no fue sencillo, y también la implementación de las políticas públicas en ese sentido. Y creo que los cordobeses deben estar orgullosos de tener un archivo de la memoria, un lugar sitio de la memoria como es la D2, como es la Perla, como es la Ribera. Y son cosas que hay que reconocerlo, que Juan Schiaretti ha tenido mucho más voluntad política y la ha llevado adelante, y uno puede criticar después cómo continuó esa política con José Manuel de la Sota porque falta presupuesto, etcétera, etcétera, y eso lo dicen los propios trabajadores y directores de los sitios, pero lo que a mí me parece importante es poder tratar de lograr en un aporte humilde de que esto sea parte de un debate provincial, y ustedes creo que lo están llevando adelante también con mucho esfuerzo y compromiso para que realmente estas cosas existan porque, a ver, los seres humanos tenemos un ciclo de vida, pero la democracia, la historia del país, tiene demasiado futuro todavía. Somos nosotros los responsables de construir la memoria histórica para que el futuro sea distinto para las nuevas generaciones. Yo creo que en relación a su primera pregunta, sí, la verdad que hubo mejor voluntad política en aquel gobierno de Juan Schiaretti, y esperemos que así sea en el próximo que
que va a continuar él. En relación al impacto o incidencia que pueda llegar a tener una política de memoria en relación a la dinámica propia que pueda tener una ciudad, el crecimiento de una ciudad, y en el marco de mis competencias hoy como secretario de Derechos Humanos, creo que no tiene por qué afectar la dinámica, ni siquiera si ahí se decide llevar adelante un plan de desarrollo urbanístico, no tiene por qué afectarlo al plan de desarrollo urbanístico. Depende de las decisiones políticas que tomen los representantes de las mayorías, depende de las decisiones políticas que tomen los actores y las fuerzas vivas de la sociedad para debatir democráticamente, y depende de los gobiernos de cómo asumen esa problemática y la cristalizan en definiciones. Lo importante es que Neuquén, como un sector privado que tiene todo el derecho del mundo a llevar adelante su emprendimiento, pero va a tener que respetar los derechos de las mayorías, va a tener que respetar los derechos de quienes van a exigirlos, tanto políticamente como judicialmente, y creo que el gobierno debe ser un moderador, en este caso la ciudad de Córdoba, independientemente debe ser un moderador entre los distintos intereses, porque no hay intereses económicos de los organismos de derechos humanos, se puede imaginar usted. Los intereses son justamente preservar la memoria histórica por las víctimas, pero ponentes, ¿qué interés económico pueden tener los ponentes? Entonces hay que ir encontrando las políticas racionales que contengan los diversos intereses, y al mismo tiempo el interés de todos los cordobeses, que es preservar el medio ambiente, preservar los espacios verdes, y las políticas desarrollistas tienen que tener en cuenta ello, porque si no después tenemos graves consecuencias en el ambiente, en la salud pública, y por llevar adelante proyectos desarrollistas que, por cierto, son positivos en muchas cosas porque generan mano de obra, generan mejores condiciones, pero también tiene que ver la infraestructura de la ciudad para poder llevar adelante esto. Córdoba se ha desarrollado en proyectos desarrollistas, ha crecido en materia inmobiliaria en proyectos desarrollistas, pero tenemos una Córdoba por abajo, que es la Córdoba de infraestructura, de cloacas, etcétera, que está colapsado, y eso afecta el medio ambiente. Por lo tanto, siempre, pero siempre que no se sientan las partes interesadas, las partes que tienen intereses por un lado económico y otro que tienen intereses por preocupación del desarrollo y crecimiento de una ciudad con participación, una ciudad con mayor salud pública, etcétera, tenemos que poder lograr construir esos consensos. Bien, Martín Fresneda, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. El secretario de Derechos Humanos de la Nación en contacto con nuestro programa y dando también un pormenorizado repaso por cuestiones que se han hecho sobre un espacio que sumamos una voz más, que ha peleado por su historia y no encuentra todavía tampoco una respuesta definitiva, por lo menos. Bueno, fuera que nos haya estado viendo, ¿no? El Sí, secretario por de Derechos supuesto. Humanos. Bueno, y hay, entre otras razones, también están las históricas, que ya un poco mencionaba el secretario de Derechos Humanos de la Nación, y nos explicita cuestiones sobre este tema la investigadora aeronáutica Karina Villafañe, fundamentalmente primero sobre el plan Conintes, que ella está luchando con muchas otras gente. El plan Conintes, las víctimas del plan Conintes, que buscan justicia y tendrían algunas pruebas que recabar en el lugar. No es una noticia buena, porque más allá de la propuesta de construir un museo de la memoria, que estamos muy conformes y evidentemente que es una buena señal, es necesario destacar que en ese lugar fueron torturados suboficiales de la Fuerza Aérea, suboficial Meiche, suboficial Tarleta, Olivieri, Sánchez, y eso está en una causa que se tramita en la doctora Filoñez, que justamente ahora finaliza. Estamos hablando del grupo Conintes. Exacto, el grupo Conintes del año 1960. Los civiles fueron torturados donde hoy está la Escuela de Artes. Cuando me preguntaron en su momento si constaba o no constaba que esas casas, esos edificios, habían alojado a suboficiales, bueno, acá hay documentos. Archivo del batallón 141 para conocimiento de la empresa y de la municipalidad, consta que estuvieron los suboficiales y oficiales. Y en ese archivo de un alto valor histórico y también para la construcción de la empresa Urnequian, existe un polvorín. Un polvorín que, lo pueden ver en las imágenes, fue construido y se inaugura en 1993.
Ellos obviamente han destruido todo. En ese polvorín, por comunicación con personal militar, bien me lo han explicado, tiene subsuelos. Es decir, hay depósitos de explosivos. Reúne material histórico, por lo menos se lo ve interesante lo que llega a tomar la cámara. ¿Qué material tiene ahí? ¿Qué son las Ellos fotografías? tienen todas fotografías, documentación, afirma que hay un polvorín, que todavía estaría ahí enterrado, que habría que, incluso le dice a la empresa, ¿no?, que sepa dónde quedan, que hay estas cosas. Ahora es un foco de peligro si existiera ese espacio Claro. ahí, porque Por eso, tiene vamos a- municiones si existiera, digo, ¿no? Sí, sí. Ahora, para un estudio más profundo es analizar cuál es nuestra lógica de pensamiento, porque todos los países del mundo cuidan lo que es la historia, lo que es el patrimonio cultural. Nosotros no. Nosotros no cuidamos nada. Sí. Destruimos todo. El caso es lo que ocurrió en Nueva Córdoba, en Barrio General Paz y muchos Desaparecidos esos barrios, ¿no? La falta de planificación, de conciencia histórica, en fin. Es cierto lo que decía Martín Fresneda, que muchos sitios se han señalado, se han hecho, incluso hay señalización ahí, que aquí se... Sí, a fines del año pasado me parece fue eso, Sí, si no me efectivamente. recuerdo. Pero, bueno, a mí lo que me molesta mucho en este caso también es el espacio verde, ¿no? Ya vamos a ir con no sé si podemos ir ya con la otra nota, ¿sí o no? Podemos ir con otra nota. Bueno, entonces, esta investigadora aeronáutica nos hablaba de las víctimas del Plan Conintes y de la necesidad de preservar estas pruebas que tiene a su cargo en la investigación la doctora Filoñuk, pero también con relación a las víctimas de la dictadura del 76. Igual que con la cárcel, esta misma historiadora nos hacía el mismo planteo para la preservación de la cárcel, el mismo planteo para la preservación del ex batallón 141. El tema del año 76, que aprovecho Canal 10 para solicitar a los soldados de esa época que se presenten a la Fiscalía, que narren los acontecimientos, tristes acontecimientos del año 76. Esto es un campo de concentración, un Konzentrationslager, como se dice en alemán. Acá se torturó, se ejecutaron a muchas personas, pero no hay todavía esos testimonios que permitan a la justicia tomarlo como herramienta en los juicios. Y sí, las torturas a los soldados del año 1976 fueron presentadas en el expediente 373/14. ¿Quién lo tiene? Lo tiene la doctora Filoñú. Ella seguramente, bueno, va a proceder, porque esto ha sido muy reciente, la medida del batallón, pero las torturas a los soldados existen. No es algo en el aire. Y el testimonio particularmente decidió hablar. O sea que hay muchos soldados de esa época que tienen esa responsabilidad moral y social. Judicialmente, ¿todavía quedaría una posibilidad? Con seguridad nos vamos a presentar para que ese lugar, por lo menos los lugares que están vinculados al Plan Conintes, no tengan posibilidad de construcción hasta tanto no se resuelva la denuncia del expediente 234/11, y en virtud de los otros hechos corresponde ya a las autoridades judiciales porque han sido denunciados oportunamente. Por hoy es todo el material que trajimos con respecto a esto y esperemos qué pasa, ¿no? Bueno, ahí está entonces el informe sobre la situación del ex batallón 141, donde la empresa Eurnequian ya está en condiciones de empezar a realizar obras allí, en lo que tiene que ver con una plaza y una conservación de un espacio, pero bueno, todas las críticas y la historia que hay alrededor de esto. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más 24 tardes.